Un saludo cordial a todos los auditores. Hablaré de lo que es la cruz del Calvario, el Evangelio. Son las buenas nuevas de salvación. Eso significa Evangelio, buenas noticias de salvación. Evangelio es el anuncio de Dios, de que Dios Padre envió a Dios Hijo, tomando forma humana, para representarte totalmente a ti en la cruz del Calvario. Dios Hijo toma forma humana y extrae todos los pecados que tú vas a cometer durante toda tu existencia en este mundo. Todo el tiempo que tu alma esté incorporada en tu cuerpo, vas a cometer pecados. Y Cristo lo que hace es tomar todos tus pecados y cargarlos en su cuerpo, dejándote a ti sin pecado, totalmente blanco, como blanca lana. Ya en ti no tiene por qué ser aplicada la ley que dice el alma que pecare esa morirá, porque tú ya no tienes pecados. ¿Y por qué? Porque Cristo tomó todos tus pecados y los cargó en su cuerpo. Y cuando Cristo hizo esto, de que tomó todos tus pecados, aquellos que precisamente condenan a tu alma a la muerte y que te han hecho a ti morir espiritualmente, y esos pecados que ha cometido tu naturaleza pecaminosa que está arraigada en tu cuerpo físico, todos ellos, sin excepción alguna, desde que tú comenzaste a pecar en esta vida hasta tu último pecado que tú cometerás estando en esta vida física, todos ellos, Dios Padre los cargó en Dios Hijo. Y Dios Hijo, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, cargando todos tus pecados, dejándote a ti sin ningún pecado ante los ojos de Dios, Él, Cristo Jesús, muere por tus pecados, dejándote a ti exento de toda condena debida a tus pecados, porque tus pecados fueron cargados en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y Él muere por tus pecados para que tú ya no tengas que morir en tus pecados. Este es el anuncio de Dios, el anuncio de Dios de una obra consumada, acaecida hace 2000 años atrás en Jerusalén, en una cruz del Calvario, obra de salvación testificada por muchos testigos. Cristo Jesús murió por tus pecados, para que tú ya no tengas que morir en tus pecados, porque Cristo Jesús murió por tus pecados. Tú ya no morirás en tus pecados. Has quedado salvo de toda condena debida a tus pecados. Este es el anuncio de Dios, el Evangelio. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 5, leemos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Cristo murió por tus pecados. Aquello que a ti te condenaba tu alma a la muerte eterna, que son tus pecados, fueron todos tomados, sacados de ti y cargados en el cuerpo de Cristo. Ya tú has quedado limpio, ya tú no tienes pecados. Dios ya no mira pecados en ti, porque Cristo los ha tomado todos los tuyos, con los cuales tú pecarás contra Dios, ¿verdad? Hasta que te mueras, porque tú no podrás del todo dejar de pecar. Y un solo pecado que sea registrado en la hoja de vida tuya hará que tu alma sea condenada a la muerte. Es por eso que Cristo, para poder salvarte, toma todos tus pecados, no parte de tus pecados, sino que todos tus pecados, dejándote totalmente limpio de todo pecado. Tú, ante los ojos de Dios, no tienes ni un solo pecado por qué rendir cuentas. Han sido todos cargados en el cuerpo de Cristo. Él lo hizo. Cristo lo hizo por ti, por amor a ti, para dejarte exento de toda condena debida a tus pecados. Porque a lo que nosotros los seres humanos nos condena, lo que a nosotros los seres humanos nos condena a la muerte son nuestros pecados. Nuestra maldición son nuestros pecados.
El cuerpo del delito son nuestros pecados. Lo que condena nuestras almas al lago de fuego son nuestros pecados. Lo que nos hace morir espiritualmente a nosotros son nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Lo que nos condena a nosotros al infierno, a la muerte eterna, son nuestros pecados. Los pecados no se pagan guardando santidad, dejando de pecar como si se pudiese dejar de pecar, perseverando en alguna liturgia religiosa, que debes guardar santidad, perseverar en la liturgia, dejar de pecar. No, los pecados no se pagan así, los pecados se pagan con la muerte. Punto. Los pecados se pagan con la muerte del alma que ha cometido los pecados. Punto. No hay otra forma de pagar los pecados, sino con la muerte del alma que los ha cometido. Punto. Los pecados no se pagan siendo religioso. Punto. Los pecados no se pagan que tú seas bueno, con que tú tengas una vida buena. No, los pecados no se promedian con las obras buenas. La paga del pecado es muerte y eso no es negociable. ¿Qué significa que no sea negociable? Tú no le puedes decir a Dios que te considere tus obras buenas, so peso de que te deje exonerado de la condena por los pecados que has cometido. No, los pecados se pagan con la muerte, sí o sí. O los pecados los pagas tú con la muerte de tu alma, que es la que ha cometido los pecados, o tú quedas exento de toda condena creyendo que Cristo murió por tus pecados. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu fe? Recuerda que los pecados no se pagan guardando santidad. Los pecados no se pagan haciendo buenas obras. Los pecados no se pagan con que tú seas bueno, le ayudes a la gente, obedezcas los mandamientos de Dios. No, los pecados no se pagan así. Los pecados tampoco se promedian. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que en los colegios, cuando tú te sacas una nota en rojo, reprobada, tienes que sacarte una buena nota para promediarla con la nota roja. Y el promedio tiene que darte azul. No, eso no ocurre con los pecados. El pecado se paga con la muerte. El pecado, uno solo. Y resulta que todo ser humano ha cometido mucho más de al menos un pecado. Y aunque hubiese cometido un solo pecado el ser humano en toda su vida, supongamos que un ser humano vive hasta los 80 años y vive una vida sacrosanta, pero se le registra un pecado. Ese pecado condena al alma a la muerte. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. De modo que la gran maldición para nosotros son nuestros pecados. El pecado es un delito espiritual cometido contra Dios. El delito del pecado. El pecado es una infracción a la ley de Dios. El pecado es una infracción a la ley moral de Dios, que tiene una única y sola sentencia, la muerte del alma que lo ha cometido. Significa el arrepentimiento que el hombre debe entender esta realidad, dejar todo pensamiento que se oponga a esta terrible realidad, que la paga del pecado es muerte, que el alma que pecare esa morirá. Cuando el ser humano se ha arrepentido, se ha visto perdido, condenado, totalmente liquidado, entonces el ser humano está listo para buscar salvación. No a través de él, sino mirando a Cristo, la cruz. En la cruz del Calvario está tu salvación. Evangelio es el anuncio de Dios de que Él envió a su Hijo a sustituirte completamente a ti en la cruz del Calvario, en los aspectos moral, espiritual y de tus emociones del alma. Totalmente. Cristo murió por tus pecados, dejándote a ti exento de toda condena debida a tus pecados. Cristo murió por tus pecados para que tú ya no tengas que morir en tus pecados. Los pecados se pagan con la muerte del alma que ha cometido el pecado. Mas Cristo lo que ha hecho por amor a ti, para darte salvación, es sustituirte. Cristo carga todos tus pecados en su cuerpo y Él muere por tus pecados, dejándote a ti totalmente exento de que tú mueras en tus pecados. Porque si Cristo tomó todos tus pecados y los cargó en su cuerpo, eso significa que tú ya no tienes pecados. Por lo menos ante la mirada de Dios, tú ya no tienes pecados. Porque Dios Padre mandó a su Hijo precisamente para ello,
para tomar todos tus pecados y que Cristo los cargase en su cuerpo. Y cuando Cristo tuvo todos tus pecados cargados en su cuerpo, la sentencia contra el pecado cayó sobre él. Cristo murió en vez de ti. Cristo murió en lugar de ti, en lugar tuyo, para que tú no tengas que morir. Cristo cargó todos tus pecados en su cuerpo y Cristo murió por tus pecados. ¿Has creído que Cristo cargó todos tus pecados en su cuerpo y Cristo murió por tus pecados? ¿Lo has creído? Si lo has creído de todo corazón, eres salvo. Tienes total vida eterna. Dios soplará en ti aliento de vida y tú nacerás espiritualmente de nuevo. Tal como el Señor se lo dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, Dios soplará en ti, tú que estás muerto espiritualmente por haber pecado, soplará Dios en ti aliento de vida y tú nacerás espiritualmente. Y luego Dios te sellará para siempre con su Santo Espíritu, para que nunca más tú tengas que morir espiritualmente de nuevo. Aunque peques contra Dios, ya no morirás espiritualmente de nuevo, porque Dios te habrá sellado con su Santo Espíritu. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo, hablando del Evangelio, haciendo apuntar al Evangelio, y el Evangelio son las buenas nuevas, de que Dios mandó a su Hijo a morir por tus pecados, mis pecados, nuestros pecados, para dejarnos totalmente exentos de que nosotros muramos en nuestros pecados. Para eso Cristo mandó a su Hijo. Ese es el Evangelio. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por mis pecados. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Con qué objetivo? Para que nosotros ya no muriésemos en nuestros pecados. Y si nosotros ya no morimos en nuestros pecados, vamos al cielo. No tenemos pecado. Sobre nosotros ya no puede ser infringida ninguna condena, porque nosotros no tenemos pecado. Cristo cargó todos nuestros pecados en su cuerpo. Él nos salvó cuando Él murió por nuestros pecados. Este es el anuncio de Dios. Es el anuncio de Dios respecto de una obra de salvación acaecida hace 2000 años. Esto fue real. Esto ocurrió hace 2000 años. Fue testificada por muchos testigos, los apóstoles del Señor. Hubieron más de 500 testigos durante 40 días que vieron a Cristo resucitado, aparecido después de haber muerto por nuestros pecados en la cruz. Cristo resucitó al tercer día y se apareció a más de 500 testigos durante 40 días. Uno de los aspectos del arrepentimiento es la demanda de Dios a que el hombre entienda que está moralmente corrompido en la carne y que necesita ser sustituido. Bueno, el Evangelio es el anuncio de que Dios nos sustituyó en la persona de Cristo. Cuando Dios Hijo vino al mundo tomando forma humana para poderte representar a ti en lo humano. Y Él sustituirte a ti cargando todos tus pecados, y por supuesto mis pecados y los pecados de todos los seres humanos, cargando todos tus pecados en su cuerpo. Y Él morir por tus pecados, para que tú no tuvieses que morir en tus pecados. ¿Entiendes lo que es el Evangelio? Creer en el Evangelio a ti te deja exento de toda condena. Te hace salvo. El Evangelio es el anuncio de un hecho real, una verdad acaecida hace 2000 años. El Evangelio es el anuncio de un hecho real, acaecido, sucedido hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, en la ciudad de Jerusalén, en Israel. Allí Cristo moría por tus pecados, para que tú ya no tuvieses que morir en tus pecados. El Evangelio es el anuncio de Dios, de que Él envió a su Hijo, Dios Hijo, tomando forma humana, nacida en Belén de Judá, de una virgen, cumpliendo todas las profecías que estaban apuntadas acerca del Salvador. Y Cristo vive una vida en santidad plena durante 33 años, y a sus 33 años va a la cruz del Calvario voluntariamente. Cristo podía zafar a una sola llamada, y habiendo el Padre mandado al auxilio de Cristo una legión de ángeles, y pulverizar a todo lo que le estaban tomando detenido. Mas Cristo fue como un cordero, voluntariamente, a morir por tus pecados, para dejarte salvo de toda condena debida a tus pecados. El Evangelio es el anuncio de Dios de que Cristo a ti te salvó. Ya te salvó.
Tú tienes que entenderte salvo por la obra que hizo Cristo por ti en la cruz. Tú tienes que entenderte que vas al cielo, que ya no vas al infierno, que ya tú no morirás en tus pecados, porque tú ya no tienes pecados ante los ojos de Dios. Cristo te los tomó todos, en su cuerpo los cargó y Él murió por tus pecados, para que tú ya no tengas que morir en tus pecados. ¿Qué significa que un ser humano muera en sus pecados? Significa que cuando su alma sea desnudada de su cuerpo, estamos hablando de la muerte física, su alma estará vinculada a todos los pecados que cometió su alma. Y en ese estado el alma irá a parar a la eternidad. Específicamente hablando, irá a parar al infierno. Allí van las almas que mueren. Así, así van los hombres que mueren en sus pecados. Allá van las almas condenadas a la muerte. El ser humano muere en sus pecados porque nunca creyó que Cristo murió por sus pecados. Y porque no creyó que Cristo murió por sus pecados, el ser humano morirá en sus pecados. Significará para él que su alma estará vinculada a todos los pecados que cometió su alma. Y así el alma irá a parar a la eternidad, específicamente al infierno. No va al cielo, porque el alma está asociada a los pecados. El alma estará asociada a los pecados. El ser humano no tiene que morir en sus pecados, no tiene por qué morir en sus pecados. El Señor Jesucristo en Juan 8:24 advierte muy solemnemente a todos los incrédulos en el Evangelio, a todos los que no se sienten salvos por la obra que Cristo hizo en la cruz, a todos los que no creen que Cristo cargó todos sus pecados en su cuerpo y Él murió por sus pecados, los que no se sienten salvos, no. Y Cristo a ellos les advierte solemnemente en Juan 8:24 y dice el Señor Jesús: por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amigo, tú cree en el Evangelio para que no mueras en tus pecados. Si tú no crees que Cristo es tu Salvador, que Él tomó todos tus pecados y los cargó en su cuerpo, y Él murió por tus pecados para que tú ya no mueras en tus pecados, entonces en tus pecados morirás. Eso dijo Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el que nos salvó en la cruz de toda condena. Cristo nos ha dado vida eterna. Cristo nos ha dado total salvación respecto a la condena por nuestros pecados, porque Cristo cargó nuestros pecados en su cuerpo y Él murió por nuestros pecados, para que ya nosotros no tengamos que morir en nuestros pecados. Cristo es nuestro Salvador. Cristo nos salvó. Él es el Mesías Salvador de nuestras almas. Por eso Cristo dice: si no creéis que yo soy tu Salvador, el que por ti morí en la cruz, el que tomé todos tus pecados y los cargué en mi cuerpo, y yo morí por tus pecados para que tú no tuvieses que morir en tus pecados, para que tú quedaras salvo de toda condena debido a tus pecados, si no creéis que yo hice todo esto por ti en la cruz, si no creéis que yo soy tu Salvador, en tus pecados morirás, en vuestros pecados moriréis. Toda alma humana va a parar al infierno, no porque el ser humano sea malo, pecador, maligno, no. El alma va a parar al infierno porque nunca creyó que Cristo murió por sus pecados. El alma irá a parar al infierno porque nunca creyó que Cristo ya le salvó en la cruz, cuando Él tomó todos sus pecados y los cargó en su cuerpo, y Él, Cristo Jesús, murió por nuestros pecados. Haciendo esto más personal, hablando de ti, tú irás a parar, tu alma irá a parar al infierno, porque tu alma, tu persona, nunca habrá creído que Cristo cargó todos tus pecados en su cuerpo y Cristo te salvó cuando Él murió por tus pecados. Por eso tú irás a parar al infierno, no porque tú seas malo, pecador, desobediente, maligno, hayas cometido cosas bestiales, no, tu alma irá a parar al infierno porque tú nunca habrás creído que Cristo murió por tus pecados y por eso morirás en tus pecados. Termino de hablar de lo que es el Evangelio en el audio número 2. Dios les bendiga.